Buena gente, ¿qué tal? Es momento de hablar en esta ocasión de uno de los grandes porteros de la historia del fútbol, José Luis Chilavert, una insignia tanto de Vélez Sarsfield como la selección paraguaya de fútbol. Bueno, sabemos que este guardameta paraguayo fue un ícono de la albirroja y también estandarte de aquel Vélez de Carlos Bianchi, Omar Asad, entre otros, que ganó absolutamente todo: Libertadores, Intercontinental, Copa Interamericana, Supercopa Sudamericana, Recopa Sudamericana, entre otros títulos, de los cuales podemos destacar. Sabemos que fue 3 veces elegido mejor portero por la IFFHS los años 94, 97 y 98. Bueno, vamos a repasar su carrera deportiva en cuanto a clubes. Debutó en el Sportivo Luqueño en el año 1980, a los 15 años. Luego de algunos años pasó a Guaraní, la temporada 84, donde fue campeón del campeonato paraguayo. De allí pasó al cuadro de San Lorenzo de Almagro, en donde fue su primera experiencia internacional, en donde no le había ido tan bien, pero fue su primera experiencia. Y luego de allí pasó a España, en donde fue más destacado, específicamente en el Real Zaragoza, equipo muy caracterizado por la estadía de paraguayos jugando para ese club. Y luego va a donde fue su club, en donde ganó todo, Vélez Sarsfield, donde ganó una Libertadores del año 1994 en penales ante el San Pablo, bicampeón vigente de aquella competencia. Había ganado la edición en 1992 y 1993, y la edición 1994 terminó venciendo el cuadro de la de azulada, el Fortín, al cuadro de San Pablo. Y en la Copa Intercontinental venció al Milan en Tokio, en lo que fue un partido en donde el favorito claramente era el cuadro italiano, pero el campeón fue el cuadro de Carlos Bianchi. Bueno, jugó los mundiales de 1998 y 2002, siendo considerado el equipo más sólido defensivamente. En el Mundial 1998, la selección paraguaya ganó también la Interamericana en el año 1996, al igual que la Supercopa Sudamericana en el año 1996 también, y la Supercopa Sudamericana en 1997. Hablemos de otras distinciones que ha tenido a nivel individual. Fue parte del equipo ideal América en 1994, también en el año 1995, mejor portero del mundo en 1995. También parte del equipo ideal América en 1996, es decir, 3 años consecutivos. Futbolista sudamericano del año 1996. Parte del equipo ideal de América en 1997, mejor portero del mundo en 1997 y 1998. Equipo estelar de la Copa Mundial de la FIFA en 1998, donde fue su mejor mundial, según mi opinión. Parte del equipo ideal de América en 1998. Parte del equipo ideal de América en 1999 por última vez. Y ganó el premio Conex, diploma al mérito, en el año 2000. Bueno, vamos a seguir con lo que es la carrera deportiva de este señor. Terrible cantidad de títulos que ha ganado, un exitoso por donde se lo vea. Bueno, como sabemos, su mayor distinción, y por lo cual él se caracteriza, es que ganó 3 veces el Guante de Oro, el cual se le da al mejor portero del mundo, título dado por la IFFHS, y por lo cual es muy destacado esto. Para mí, uno de los mayores íconos del fútbol paraguayo y mundial, ya que ganó varios títulos y fue fundamental tanto en la selección paraguaya por su carácter, su liderazgo y su trabajo de equipo que ha realizado a lo largo de su carrera, a pesar del carácter que ha ganado para enfrentar a portentosos ídolos y jugadores mundiales que se han intentado menospreciar al Paraguay, principalmente, como Roberto Carlos en su momento,
entre otros jugadores que ha tenido altercado. Eso sí, ha tenido también confrontaciones como con Oscar Ruggeri, que casi lo lesiona. Si no es por el salto que hizo, terminaría lesionado de manera grave porque fue directamente a lesionarlo el cabezón Ruggeri. Y con ello podemos decir que podemos cerrar esta carrera futbolística de José Luis Chilavert, que ojalá en algún momento esté en la gerencia deportiva de la APF. Necesitamos un tipo como él, un carácter que maneje el grupo, porque a las selecciones falta mucha autoridad y jerarquía para poder volver al mundial luego de 3 procesos mundialistas fracasados. Y ahora ojalá que no vuelva a pasar una vez más, porque ya serían 16 años y sería ya mucho tiempo, cosa que no ha pasado desde antes de aquel 1098 al año 2000, en donde fueron 4 participaciones consecutivas mundiales. Antes de eso clasificamos el año 86, y antes de eso el proceso más largo de entre mundial y mundial fue del 58 al 86, y ojalá no pasemos otra vez eso. Fueron una gran cantidad de años y la verdad hay un buen material humano, pero es cuestión de hacerlos compenetrar como equipo y que haya un juego sólido. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otra vez.